¿Qué tal? En esta serie de videos vamos a hacer una revisión de los conceptos de cálculo. En particular vamos a revisar las derivadas y las integrales, y en este primer video vamos a hacer una revisión del concepto de derivadas, y a partir de él vamos a dar una estrategia para hacer derivadas numéricas. Entonces, ¿qué es una derivada? Pues la definimos como el límite cuando delta t tiende a 0 de la función evaluada en t más delta t menos la función evaluada en t dividido entre t, ¿no? Entonces sería la derivada de f evaluado en t. Existe una versión equivalente, y de hecho para que la derivada exista necesitan ser válidos los dos límites, y es que sea el límite cuando delta t tiende a 0 de f evaluado en t menos f en t menos delta t y dividido entre delta t, ¿no? Entonces cualquiera de los dos nos van a servir para hacer nuestra definición de derivada numérica. Entonces ahora, como no tenemos límites en el cálculo, pues lo que vamos a hacer es poner una delta t muy pequeñita, y eso es equivalente de alguna manera a hacer la derivada, hacer el límite cuando delta t tiende a 0. No es tendiendo a 0, pero es algo muy pequeño. Y la derivada va a ser, entonces pongo la derivada de f con respecto de t evaluada en t. Con esta delta t va a ser f de t más delta t menos f de t dividido entre delta t. O sea, tal cual lo que pusimos aquí, ¿no? Es muy directo. Voy a ir poniendo de una vez a que cargue esto, y mientras termina de cargar esta cosa, me explico qué es lo que vamos a probar. Entonces vamos a probar una función, va a ser el seno de x, y su derivada es el coseno de x, entonces también voy a graficar el coseno de x. Y la segunda derivada, la primera derivada del seno de x, quizás aquí hubiera podido poner directamente el seno, pero pues decidí hacerlo así. Va a ser el coseno de x. Entonces f3 y f2 deberían de coincidir, ¿no? Entonces vamos a probar qué tal nuestra versión sencilla de derivada numérica, y con esta delta t de 0.0001, qué tal funciona, ¿no? Entonces lo aplicamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya salió. Entonces lo que vemos es que el seno, pues ahí está graficado. El coseno parece como que no estuviera graficado, porque encima está la derivada del seno, que está bien, ¿no? Entonces la derivada del seno está sobre el coseno, pues eso es lo que esperaríamos. De hecho, voy a cargar aquí entonces, en esta primera versión que teníamos, pues ¿qué tanto se separa esto de aquí? Esta separación tiene que ver, entonces, ¿por qué no coincidían? ¿Por qué fallaban en la cuarta cifra? Pues porque justamente yo estoy poniendo 10 a la menos 4. Entonces, falla en la cuarta cifra porque estoy haciendo mi cálculo hasta la cuarta cifra de alguna manera. Entonces, poner una derivada, poner un delta t muy grande, lo que nos va a hacer es, sí nos hace una derivada razonable, pero va a estar desfasada de alguna manera, porque toma cachos cada vez más grandes. Mientras que si yo tomo una derivada muy pequeña, el problema es que me puede pasar esto. Entonces tengo que estar jugando entre si quiero una derivada muy fina o no quiero una derivada muy fina. Depende de qué tanto puedo yo, o sea, qué tantos pasos de derivación voy a tener, porque puede pasarme esto, ¿no? De que pues en realidad a la segunda derivada ya fallé absolutamente. Entonces una forma de mejorar esto es utilizar Big Float. Entonces si yo pongo Big Float, puedo pasar a una derivada de orden mayor, ¿no? Porque aquí me pasaba un poco lo mismo. Yo en realidad lo que estoy haciendo es cada vez un promedio. Entonces estoy haciendo cada vez como segmentando mi sistema cada vez con pedazos más grandes cuando estoy haciendo cada una de las derivadas. O sea, lo que estoy obteniendo no es la derivada en sí, sino una aproximación. Y esa aproximación pues cada vez tiene brincos más grandes. Entonces en algún momento, en la cuarta derivada, pues ya falló, y pasa más o menos lo mismo que expliqué aquí. Entonces, si uno pone un big float, lo que va a tener es que esos errores cada vez sí se van incrementando, pero quizás en la cuarta, en la quinta derivada todavía no es suficiente, ¿no? Entonces quiero que vean qué es lo que pasa cuando uno pone el big float y pone la cuarta derivada. Pues ya funciona. Aquí debería de haber puesto gr para que no tenga que gr, para que tenga los y la l aquí. Entonces con eso ya obtengo que
o sea, a partir de que aumenté la precisión en mi sistema, ya puedo hacer este truco. Y puedo poner quizás, bueno, voy a probar qué pasa con 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 efectivamente sería una mejor derivada, salvo el hecho de que cada vez lo estoy dividiendo entre 10 a la menos 5, entonces lo que está haciendo es separándome más mi sistema, ¿no? Entonces vamos a probar, pues 10 a la menos 5 todavía funciona, uno puede como jugar aquí hasta dónde quiere llegar. 10 a la menos 6 todavía funciona. No sé, ya no voy a seguir más, pero ustedes pueden probar ahí que hasta dónde llega y pueden también probar hasta qué número de derivadas acepta el sistema. Y depende, entonces, si uno quiere ir a un número mayor de derivadas, conviene reducir esta cosa, aunque van a sacrificar la calidad de la derivada, pero pueden llegar más lejos sin cometer esta clase de errores numéricos. Si ustedes en cambio quieren mucha precisión en su derivada, en realidad lo que les conviene es poner una cantidad muy pequeña aquí, ¿no? Entonces depende de si quieren hacer muchas derivadas o una sola derivada, pero con muchísima precisión por alguna razón. Ahora, una forma de poder mejorar la derivada, nuestra definición de derivada, es recordar que hay diferentes definiciones de derivada, como ya había mencionado, ¿no? Entonces, una era esta versión donde es el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t dividido entre delta t. Y la otra versión es, también lo había mencionado, es f de t menos f de t menos delta t. Entonces uno puede tomar cualquiera de las dos tienen igual de precisión. Pero si hacemos el promedio entre ellas dos, pues vamos a reducir a la mitad el error. ¿no? Entonces, a pesar de que no reducimos el delta t, estamos reduciendo el error de la derivada. Entonces esto es una mejora razonable, pues tenemos mitad del error, eso es bueno. Simplemente de haber hecho el promedio, ¿no? Entonces yo sumo esta derivada con esta derivada, eso elimina los f's de t. Nos queda, de hecho creo que, f de t más delta t menos f de t menos delta t, y ahora lo tengo que dividir entre 2 porque era la suma de estos dos, pues nos da 2 veces la derivada, entonces nos queda 2 aquí abajo. Entonces eso es una mejora ya. En general podemos tener una especie de promedio listo, entonces esto es quizás un poquito difícil de cacharse cómo se hace, pero podemos hacer una derivada, podemos hacer un desarrollo de Taylor de una función alrededor de un punto, ¿no? Entonces, alrededor de t. Y eso pues nos va a dar f de t más menos delta t, f' de t, más delta t al cuadrado entre 2, f de t prima, evaluado en, f b' evaluado en t más menos delta t al cubo entre 6 más delta cuarta delta t a la 4 entre 4 factorial por f cuarta, f derivada cuarta evaluado en t, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así podemos hacer el desarrollo de Taylor. Y si lo piensan un poco, pues esto lo pueden, o sea, ustedes pueden evaluarlo en t, o en 2t, o en 3t, o en 4t, y existe el más y el menos, ¿no? Entonces todos alrededor pues funcionan razonablemente bien porque la delta t es muy pequeña, ¿no? Entonces eso nos da, por ejemplo, voy a evaluarlo solamente en t, en menos delta, perdón, en más delta t, en menos delta t, en más 2 delta t y en menos 2 delta t, ¿no? Entonces eso pues cuando lo escriben obtienen estas 4 ecuaciones. Y ahora cada una de estas ecuaciones las voy a multiplicar por un coeficiente, ¿no? Entonces le llamo a más 1, a menos 1, a más 2 y a menos 2, ¿no? Entonces multiplico por a, por a, por a, por a, ¿no? Entonces por a más 1, a menos 1, a más 2, a menos 2. Y ahora sumo las 4 ecuaciones, ¿no? Entonces eso nos va a dar que A1 va a estar multiplicando a f de t más delta t. A menos 1 multiplicando a f de t menos delta t. A2 multiplicando a f de t más 2 delta t. Y a menos 2 multiplicando a f de t menos delta t. Y eso va a estar multiplicando. Entonces aquí todos eran f's de t. Entonces va a estar f de t multiplicado a la suma de todos los coeficientes. Más aquí va a estar un delta t al cuadrado dividido entre 2 y aquí es por 2, ¿no? Entonces va a haber un delta t elevado al
Aquí me faltaba perdón. Es un delta t multiplicado por 2 o por menos, por más. Y eso nos da, pues multiplicados por los coeficientes, nos queda un a1 menos a menos 1 más 2a2 menos 2a menos 2 multiplicado por delta t y por f'. Y luego el siguiente término y el siguiente término, ¿no? Y ya omitimos todos los de orden mayor. Entonces todos los de orden mayor simplemente los despreciamos. Entonces nos queda una ecuación donde tenemos 4 coeficientes, 3 derivadas, la función evaluado en cada uno de los valores. Suena así como que no lo hicimos bien. Pero ahora vamos a elegir los coeficientes adecuadamente, de tal manera que se eliminen en todos los casos excepto donde está la derivada. Entonces aquí tenemos 4 coeficientes que no se deben de eliminar aquí, pero sí se deben de eliminar en este punto, en este punto, en este punto y en este de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que A más A1, perdón, simplemente elimino todos excepto en este, y en este pues lo vamos a hacer que sea simplemente la derivada, ¿no? Entonces, digo que sea, los coeficientes nos den delta t. Digo 1 sobre delta t para que sea 1 el total. Entonces, los primeros coeficientes van a sumar 0, los segundos van a sumar 1 sobre delta t, los terceros van a sumar 0, los cuartos van a sumar 0, ¿no? Eso nos da un sistema de 4 ecuaciones con 4 variables. Pues eso lo podemos resolver, y cuando uno lo resuelve, obtiene los valores de todos los coeficientes, y ya que tiene los valores de todos los coeficientes, pues tenemos que esta suma de las f's evaluada en delta t, en menos delta t, en más 2 delta t, en menos 2 delta t, debe de ser igual a la derivada de f', ¿no? Entonces con eso obtenemos que la derivada de f. Entonces con eso obtenemos que la derivada de f es menos esta cosa más 8, entonces sustituyendo los respectivos valores, más 8 menos 8 más el f dividido entre 12, ¿no? Que eran los coeficientes de los a1, a-1, a2 y a-2, ¿no? Que salen de este sistema de ecuaciones. Entonces eso pues nos da una nueva definición, una mejora en nuestra definición. Hicimos un promedio mejor, ¿no? Ahora es 12 veces más preciso, ¿no? Entonces podemos mejorar nuestra definición de derivada utilizando esto. Y uno puede seguir a un nivel mayor, ¿no? O sea, aquí tomé yo solo el desarrollo o sea, con más t, menos t, más 2t, menos 2t, pero yo podría haber seguido más 3t, menos 3, delta t, etcétera, etcétera, y seguir evaluando y quizás irme hasta una derivada mayor en el desarrollo de Taylor, poner más coeficientes, obtener una matriz más grande, y eso pues nos da un sistema, una solución, digamos, mejor de nuestro sistema de ecuaciones. Y aquí puse alguna que tenía por ahí, que calculé con 6 coeficientes, creo que utilicé. Y de hecho ustedes pueden hacer, pues aquí les puse una función, luego la revisan si quieren, una forma para obtener los coeficientes, ¿no? Entonces simplemente van a invertir con lo que ya saben de álgebra lineal, y de hacer operaciones de álgebra lineal en la computadora, pues pueden obtener los coeficientes, y una vez que tienen los coeficientes, definen su derivada como la suma de estas cosas, que corresponde a los correspondientes coeficientes, ¿no? Entonces aquí, pues si yo pongo los 10 coeficientes que sean de 10 o de 20 o de lo que sea, pues yo puedo definir, ¿no? Entonces realmente aquí puedo yo poner una derivada muy sofisticada. Entonces, ¿cuántos coeficientes quieren que ponga? Pues o sea, aquí puse 4, pero podría haber puesto 6 o yo qué sé. Ya me produce mi nueva derivada, que va a ser más precisa. Entonces podemos probar a ver si ya con la nueva derivada funciona, ¿no? Entonces, la triste historia es que no, sigue sin funcionar en realidad. Como que mejora la forma, ya se ve de alguna manera como que va en la dirección, pero no, porque, pues por lo que habíamos dicho, ¿no? Que la derivada, la función coseno, pues no es, y la función seno, perdón, no es en realidad la función seno matemática, sino una función numérica con un error, y cuando hacemos 4 derivadas pues va a seguir fallando el asunto en realidad. En realidad lo que tendríamos que hacer es
reducir aquí nuestra derivada, tendríamos que poner el delta x. Era delta x igual a, qué sé yo, 0.01, ¿no? Quizás con eso ya va a funcionar. Vamos a probarlo. Entonces aquí lo que hicimos, pues al reducir esto ya podemos evaluarlo y funciona. Y funciona razonablemente bien, además, porque cuando ponemos muchos coeficientes, pues estamos en realidad no utilizando esta delta t, sino una delta t dividido entre, quién sabe qué, entre 60, ¿no? Que eran los 6 coeficientes. Entonces, pues al dividirlo entre 60, pues estamos obteniendo casi de 10 a la menos 4, ¿no? Entonces sigue siendo casi tan preciso como la anterior, pero ahora ya podemos llegar a la derivada correcta, ¿no? Entonces, este algoritmo lo podemos aplicar para hacer las derivadas, mejorar las derivadas de primer orden, pero también podemos hacer la misma estrategia, pero en vez de querer deshacernos de todos los coeficientes excepto de nos vamos a deshacer de todos excepto, por ejemplo, de la segunda derivada o de la tercera derivada, ¿no? Entonces aquí todos van a ser 0 excepto el que queremos mantener. Entonces podemos hacer directamente una función que ya nos haga la segunda, la tercera, la cuarta derivada, la quinta derivada o lo que sea, ¿no? Entonces lo que hacemos es resolver este sistema para generar una nueva definición de qué va a ser la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, derivadas, ¿no? Entonces por aquí yo hice una que sea la derivada cuarta, ¿no? Entonces la derivada cuarta, no, me salían estos coeficientes por ahí, y los sustituimos, que voy a ponerle igual que antes, lo voy a reducir para que sí funcione. Eso lo podemos aplicar. La ventaja de hacerlo así es que calcula en un solo paso hasta la cuarta derivada, ¿no? Entonces eso lo hace más eficiente en general. Si yo le sigo reduciendo aquí, pues voy a seguir teniendo el mismo error que tenía, porque el error viene del hecho de que no puede hacer pasos tan pequeños en realidad entre una derivada y la siguiente, ¿no? Entonces cuando nos reducimos demasiado, lo que vamos a obtener es esos escalones, y esos escalones se siguen presentando escondidos en estas operaciones de aquí, ¿no? De alguna manera. Ok, entonces pues aquí terminamos esta parte. Ya les enseñé unos trucos para hacer mejores definiciones de derivadas. Todos, por cierto, deberían de ser buenas definiciones. El límite cuando delta t tiende a 0 debería de darnos todos la definición matemática de derivada, ¿no? Entonces si el delta t lo pudiéramos hacer realmente hacia 0, pues tendríamos la derivada tal cual. Pero aquí tenemos una definición directamente de la cuarta derivada, de la enésima derivada, ¿no? Entonces ustedes van a tener que ingeniárselas para obtener esos coeficientes en su trabajo. Van a tener que entender bien esta parte para poder hacer diferentes derivadas numéricas que sean más precisas o más rápidas cuando se requieran derivadas de orden superior. Y en el siguiente video vamos a ver algo sobre la derivación simbólica.